5, 1. Grabando. Muy bien. Entonces, en la noche de hoy vamos a analizar lo que son las reacciones químicas y voy a comenzar con un proceso, tal vez el más importante que tiene nuestro curso de ciencias, la fotosíntesis. ¿Ok? ¿Qué es la fotosíntesis? Bueno, la fotosíntesis básicamente es la producción de los alimentos de la planta. ¿Ok? Aquí en esta primera ecuación tenemos CO2 más el agua. ¿Ok? C es carbono con oxígeno, esto sería dióxido de carbono más el agua, lo cual reacciona gracias a la luz producida por el sol, o también puede ser luz artificial, y probablemente el agua, también tenemos aquí, reaccionando y dándome como resultado este término que yo tengo acá. Es un término que va a salir en el examen que se denomina glucosa. ¿Ok? Muchos de ustedes han escuchado el término glucosa como el azúcar. ¿Ok? Correcto, es así. La glucosa básicamente es un principio de azúcar, más oxígeno 2, que sería el oxígeno que se libera. Acá puede haber una flecha que indique que va hacia arriba, es decir, que se libera hacia la atmósfera. ¿Okay? Esta es una ecuación que se encuentra desequilibrada, es decir, yo tengo que ver cuáles son los números que van a ir aquí adelante de cada uno de estos compuestos para poder producir el equilibrio, es decir, exactamente lo mismo que estábamos haciendo en una ecuación algebraica. El primer miembro, esta parte de aquí, tiene que ser igual al segundo miembro, que es esta parte de aquí. En las reacciones químicas es exactamente lo mismo. ¿Okay? Muy bien. Una reacción química básicamente se define como todo proceso en el cual una o más sustancias sufren algún tipo de transformación química, es decir, que aquí hay una transformación química. En este caso, el dióxido de carbono más el agua más la luz del sol nos va a dar la glucosa más el oxígeno. ¿Okay? También podemos decir que una ecuación química consta de dos miembros constituyentes, lo mismo que nosotros hacemos en el álgebra, es decir, aquí en esta primera parte tenemos un miembro y acá tenemos un segundo miembro, es decir, todo esto reacciona y me da todo esto que está aquí. A la izquierda de esta flecha que va en un sentido, se ubican las sustancias que reaccionan, es decir, aquí tenemos sustancias, vamos a escribir esto, sustancias que reaccionan. ¿Okay? Vamos a escribir acá sustancias que reaccionan. Y del otro lado tenemos las sustancias que corresponden a los productos de la reacción. Estos son productos de la reacción. ¿Okay? Así es como funciona esto y así es como debemos tratarlo. ¿Okay? Esta flecha que se emplea aquí indica el sentido del cual se reacciona, es decir, el sentido en que transcurre la reacción. ¿Okay? Esto que nosotros tenemos aquí es, vuelvo a repetir lo mismo, la fotosíntesis. ¿Okay? Quiero que estudien y lean sobre la fotosíntesis porque va a salir en el examen y va a salir bastante en el examen de ciencia. Pueden ser 3 a 5 preguntas. ¿Okay? Más tarde vamos a volver y vamos a tratar de equilibrar esta reacción de la fotosíntesis. Pero primero, antes que nada, vamos a trabajar un poco con los métodos
que se utilizan para equilibrar una reacción química. ¿Okay? Ya voy a volver en este papel y más tarde vamos a resolver esto y vamos a jugar aquí con el primer método que se denomina método por tanteo, que es el más usado de todos y el que yo recomiendo estudiar. ¿Okay? Voy a hacer otro método más, pero este método yo lo recomiendo que sea el método que ustedes van a tener que estudiar para poder ir al examen. ¿Okay? Y voy a comenzar con una reacción muy simple. Voy a comenzar aquí en el punto número 1. Voy a decir Fe más S, son elementos químicos, reacciona y me da FeS. ¿Okay? Aquí significa lo siguiente. Un átomo de hierro, esto que está aquí es hierro, esto es hierro, se combina con un átomo de azufre. ¿Okay? De azufre. Un átomo de hierro, Fe es la nomenclatura del hierro y S es la nomenclatura del azufre, dándome como resultado una molécula, esto va a ser una molécula, es decir, la unión de estos dos de sulfuro ferroso. Ustedes no tienen necesidad de saber combinar esto, no se asusten, pero sí tienen necesidad de entender cómo se puede llegar a equilibrar esta ecuación. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, lo que voy a hacer para el método por tanteo aquí es tomar en una parte el hierro, tomar por una parte el azufre, como está aquí, y contar cuántos átomos de hierro hay en el primer miembro de la ecuación. Evidentemente, aquí hay solamente uno. Voy a escribir el 1, no hace falta, porque en álgebra dice no escribas el número 1. Entonces voy a poner acá el 1 para que se vea. ¿Cuántos átomos de hierro en el sulfuro ferroso estoy viendo? Solamente uno, es decir, que en ese caso, uno de hierro, esta sustancia se encuentra equilibrada. Vamos al azufre. Uno de azufre, en el segundo miembro tengo uno también, y por lo tanto toda esta función se encuentra en equilibrio. ¿Okay? Esto significa que yo acá voy a tener una reacción química perfectamente equilibrada. ¿Okay? Hay una ley que voy a citar aquí, que es la ley de Lavoisier, ¿okay? Que es un químico, ¿verdad? Muy importante, Lavoisier. Lavoisier, que escribió en 1774 una ley que dice, en una reacción química, la masa de los reactantes, es igual a la masa de los reactivos. A la masa de los reactivos. Eso significa que considerando las masas en el primer miembro de esta ecuación, hierro más azufre, va a ser exactamente o tiene que ser exactamente igual a la masa de los reactivos en el segundo miembro de la ecuación. ¿Okay? Esto también les ayuda a ustedes a tratar de entender un concepto un poco más grande que este, que dice lo siguiente, ¿okay? Que se deriva de esto. La materia en su composición no se crea
ni se destruye. Coma, solo se transforma. ¿Okay? Esto también es un principio científico, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Okay? Entonces, vamos a decir de que aquí toda interacción química no va a producir un desprendimiento de materia o desaparecer la materia, simplemente existe una transformación. Cuando estamos en este caso, que es el caso del equilibrio, también podemos decir en equilibrio o balanceada la ecuación química. ¿Okay? Muy bien. Entonces, allí tenemos un caso, ¿no es cierto? En este caso, fíjense ustedes que vamos a resolver por tanteo una ecuación número 2, voy a poner aquí número 2, y vamos a trabajar aquí con una ecuación un poquito más compleja para que ustedes la vean y vamos a tratar de balancear esta ecuación. Voy a escribir aquí Mg más HCl reacciona dándome un compuesto Mg, ya vamos a explicar qué es cada una de estas cosas, Cl2 más H2 que se va a la atmósfera. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Que, bueno, hay algo interesante también que ustedes tienen que saber, que las moléculas de oxígeno e hidrógeno generalmente van acompañadas del 2. ¿Okay? Entonces, este hidrógeno tiene hidrógeno 2 aquí. ¿Okay? Y ya vamos a ver algún otro caso cuando sale el oxígeno 2. Esto se hace porque todas las sustancias gaseosas son moléculas diatómicas, es decir, que hay dos átomos, ¿okay? Dos átomos. O sea, el hidrógeno no se encuentra uno, sino que van a encontrar en la naturaleza dos hidrógenos. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí. ¿Okay? En este caso, yo tengo Mg, una molécula de ácido clorhídrico, que sería esta que está acá. Esto sería una molécula de ácido clorhídrico. Entonces, aquí vemos de que evidentemente el magnesio 1 y el magnesio 1 aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a colocar los elementos ordenados de arriba hacia abajo. Voy a poner el magnesio, voy a poner el hidrógeno y voy a poner el cloro. ¿Okay? Magnesio, hidrógeno y cloro. Magnesio, cloro e hidrógeno. Como ustedes pueden ver, evidentemente, aquí el cloro hay dos átomos de cloro. Entonces yo tengo aquí dos átomos de cloro. Aquí tengo solamente uno, por lo tanto está desbalanceado. Hidrógeno 2, tengo dos hidrógenos en el segundo término. Y magnesio, tengo magnesio 1, es decir, acá tengo 1, 1, 1, 1, se encuentran perfectamente balanceados, o sea que ese término yo no lo tendría que tocar, 1 de magnesio, 1 de magnesio, pero sí tendría que tocar el hidrógeno y el cloro, es decir, para poder tener aquí dos hidrógenos, como lo tengo en el segundo miembro, evidentemente que voy a tener que colocar aquí adelante un 2. Haciendo eso, ustedes tienen que colocar ese 2, entonces, que no viene dado, ese es el secreto del balanceo, ustedes van a tener aquí dos hidrógenos, 2 por 1 es 2, y dos cloros, 2 por 1 es 2. Y de esa forma ahora
queda la ecuación completamente balanceada. Es decir, que en ese sentido vamos a tener un átomo de magnesio, un átomo de magnesio, dos hidrógenos, dos cloros, dos cloros. Y de este lado tengo dos hidrógenos y dos cloros. Por lo tanto, en ese caso, la ecuación me queda perfectamente balanceada. Muy bien. Vamos a hacer un caso más para mostrar lo que sería el tanteo. Okay, vamos a ir al caso número 3. Entonces, ahí tenemos, en el caso número 3, vamos a tener que balancear la siguiente ecuación química. Okay. 3. Tenemos hierro 2, oxígeno 3, más agua, H2O, es el agua, reacciona y me va a dar hierro, y aquí una molécula del oxígeno y del hidrógeno 3. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, allí tengo que hacer el equilibrio por tanteo. ¿Okay? En este caso voy a volver a escribir el hierro de un lado, el oxígeno del otro lado. Acá tengo el hidrógeno de este lado. Entonces tengo hierro, oxígeno, hidrógeno. Muy bien. En el miembro número 1 tenemos dos hierros, es decir, que acá tengo dos hierros. Y en este que está aquí tengo solamente uno. ¿Okay? Muy bien. Como tengo 1, ustedes pueden ver que 2 no es igual a 1. Entonces, evidentemente, esto no puede existir. Y yo tengo que agregar aquí el número 2. Cuando yo agrego el número 2, que es lo que tengo que hacer, entonces ahora tengo que volver a contar. Es decir, dos hierros, allí me queda el hierro balanceado. Vamos a ver el oxígeno. Acá tenemos oxígeno 3 y acá tenemos oxígeno 1. ¿Okay? Entonces, si yo tengo 3 oxígenos más 1, me va a dar, ¿cuánto me va a dar acá? Me va a dar 4 oxígenos. Y de este otro lado, yo voy a tener, en este caso, oxígeno 3, pero aquí va a ser 3 por 2, me da 6. ¿Qué pasa con el oxígeno? Muy bien, lo que va a suceder con el oxígeno aquí, que también yo no lo tengo balanceado. Vamos a ver con el hidrógeno 2 de este lado, y acá tengo hidrógeno 3 por 2 me da 6. O sea que evidentemente tengo un problema, ¿no es cierto?, con este tema de tener que balancear estas dos sustancias que tenemos aquí. Por lo tanto, fíjense, el problema lo tengo con el oxígeno y con el hidrógeno. ¿Por qué? Porque, repito, tengo 4 oxígenos, 3 más 1 es igual a 4, y de este lado tengo oxígeno 3 por 2 que me da 6. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Bueno, evidentemente tengo que tratar de equilibrar el oxígeno y el hidrógeno del primer miembro. ¿Dónde se encuentran estos? Estos se encuentran en el primer miembro. Entonces, la única forma de poder balancear esto es agregándole un 3 aquí adelante. Si yo ahora le agrego 3, fíjense qué es lo que va a pasar. Se va a ver muy claramente con el hidrógeno. Yo voy a tener 3 por 2, 6. Es decir, este 2 ya no funciona más y me queda el hidrógeno equilibrado. Vamos a ver qué pasa con el oxígeno. 3 por 1, 3 más 3 me da 6. También queda aquí entonces
equilibrado el oxígeno. Y esos dos coeficientes que se encuentran aquí son coeficientes, evidentemente, que me han equilibrado la balanza y han equilibrado el sentido de la reacción química. Muy bien, les había prometido que debíamos trabajar el tema de la fotosíntesis sabiendo este concepto. ¿Okay? Les pido, por favor, que repitan estos ejercicios más tarde. ¿Okay? Entonces tenemos acá los productos de la reacción y los productos de la fotosíntesis. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo podemos balancear a esta ecuación, que es la ecuación que yo les pido que la tienen que estudiar de memoria. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver. Acá tenemos carbono. Voy a escribir carbono aquí. Luego tengo oxígeno acá. Y luego tengo hidrógeno que tenemos allí. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, carbono, evidentemente tengo 1 en el primer miembro y en el segundo miembro tengo 6. Es decir, acá tengo 1 y acá tengo 6. Evidentemente que algo tengo que hacer aquí adelante. Si tengo 6, no me queda otra que colocar un 6 allí adelante. ¿Okay? Entonces, de esa forma voy a tener 6 carbonos y de este lado voy a tener 6 carbonos. Por lo tanto, el carbono me queda equilibrado. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con el hidrógeno y qué pasa con el oxígeno. En el hidrógeno, fíjense que yo tengo acá 2 y acá tengo 12. Evidentemente que no hay otra, porque no va a haber otra, que colocar acá, si esto es 2 y esto es 12, acá también tengo que colocar un 6. Entonces voy a tener acá 6 y voy a tener 6 por 2 es igual a 12 y de este otro lado voy a tener hidrógeno 12. Por lo tanto, el hidrógeno me queda equilibrado. ¿Qué va a pasar ahora con el oxígeno? Muy bien, veamos qué pasa con el oxígeno. 6 por 1 es 6. Y acá yo tengo oxígeno 6. Y acá tengo oxígeno 2. 6 más 2 es igual a 8. ¿Okay? Evidentemente que 6 de un lado y 8 del otro lado no están equilibrados. Repito, 6 oxígenos aquí y 6 más 2, 8 no están equilibrados. Para que ustedes sepan, la ecuación de la fotosíntesis es muy fácil en este sentido. El número que tengo que utilizar ahora no va a quedar más que el número 6. ¿Okay? Acá tengo que colocar otro 6. ¿Qué va a pasar ahora? Contemos los oxígenos. De este lado yo tengo 6 por 1, 6. Me va a quedar allí, ¿verdad? 6 acá. Y acá tengo 6 por 2, 12. Y 6 por 1, 6, que serían 6 por 2, 12, más 6 me queda 18. Quedan 18 oxígenos. Y de este lado me va a quedar 6 por 2, 12, más 6, que me quedan 18 oxígenos allí. Y en ese caso, la ecuación se encuentra perfectamente equilibrada. La ecuación que ustedes tienen que aprender, yo diría a este punto de memoria, es esta ecuación. ¿Okay? La ecuación 6, C oxígeno 2, más 6 agua, estos serían 6 dióxidos de carbono, más 6 agua. La glucosa es un elemento único, no hay ningún número adelante, y me queda de este otro lado, me queda más 6 oxígenos. Esta es la ecuación de la fotosíntesis que yo recomiendo estudiar para este examen. Muy bien, ya hemos llegado prácticamente a 25 minutos de grabación,
Así que vamos a cortar aquí. Muchas gracias.